no lo tiene después. Bien, empezó la grabación. Bueno, comenzamos, siendo las, al menos acá en Chile, las 9 de la noche con 10 minutos, el tiempo de tolerancia que generalmente yo al menos doy para iniciar el webinar. Les doy la bienvenida, la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, los 36 participantes que en esta oportunidad se encuentran conectados. Ya he comentado, mi nombre es Juan Manuel, ya prácticamente todo el mundo me conoce. Hemos pasado los seminarios, los primeros seminarios, y veo gente conectada de Argentina, de Perú, por supuesto, de Uruguay, personas que están muy adelante en la formación, personas incluso que ya han culminado, digamos, hace muy poco la formación 1 de Montevideo. Así es que, bueno, un gran abrazo para los que ya han certificado y, obviamente, un caluroso y afectuoso abrazo para los que están recién comenzando. El webinar de hoy es, bueno, lo he denominado de lo simple a lo complejo, que es el uso de la estructura de conversación. La estructura que, de alguna manera, todos y cada uno de ustedes ya conoce, que la hemos practicado, que la hemos vivenciado en el primer fin de semana de Insight, es la idea de que podamos generar un punto de conexión hoy día y poder, de cierta manera, reflexionar también sobre la estructura. Comenzamos. Bien, según Wikipedia, que es el gran diccionario que todo el mundo conoce, que todo el mundo también, algunas personas colaboran, Wikipedia dice de estructura dos cosas. Primero, que es un conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de un todo. Y segundo, estructura dice que es un modo de estar organizadas u ordenadas las partes de un todo. Esto sugiere, de alguna forma, que estructura es algo esencial para que las cosas puedan ocurrir. Sin duda que podemos fluir en una conversación de coaching. No obstante, sabemos también que el coach es dueño de un proceso. Y un proceso es un conjunto de cosas que se ponen a disposición del cliente para que genere una toma de conciencia y a partir de esta toma de conciencia él pueda generar un objetivo y, por supuesto, alcanzar ese objetivo. El proceso, por lo tanto, es una forma para que esta persona cumpla ese objetivo y el proceso es proclive a tener una estructura. Sin duda que podemos hacer una conversación de coaching sin una estructura específica, no obstante, ustedes ya han podido ver con algunos coaches o clientes un poco más jabonosos que sin una estructura, ese cliente se nos puede resbalar muy fácil del proceso y por lo tanto nosotros como coach podemos caer en la no oportunidad de generar posibilidades y caer en el juego engañoso que algunos coaches nos pueden hacer entrar. En el laberinto del coaching, como el fin de semana que recién pasó, Alejandra Ruiz comentó, hay algunos clientes, algunos coaches que son muy dispersos y que debido a esta dispersión, si nosotros no tenemos una estructura clara, podemos dejarnos caer en este laberinto y poder, de cierta forma, perdernos junto al cliente, y si nos perdemos junto al cliente, sin duda que vamos a estar en un grave problema. Entonces, estructura es básica para que nosotros como coach podamos armar un proceso de coaching. Y hemos visto que el proceso de coaching no se enmarca en una sesión. Un proceso de coaching son varias sesiones, son varias actividades, quizás
incluye algunas llamadas de teléfono, algunas conexiones por WhatsApp, algunas videoconferencias con mi cliente, con la finalidad de tener una sintonía en el proceso mucho más fina y que a través de este proceso esta persona finalmente pueda lograr cumplir el objetivo que se ha trazado. Bien. Si la vida tiene una estructura, pudiendo mirarla desde la cadena de ADN, si la vida no tuviese una estructura, ¿qué creen ustedes que pasaría con nosotros? Quizás volveríamos a un estado amediático, ¿ah? Y volveríamos a revivir esta experiencia de ser ameba, pululando, digamos, por los mares, por los espacios, por las distintas dimensiones que pueda circular esta ameba. No obstante, somos seres complejos, somos seres que tienen un cuerpo, que tiene una mente, que tiene un espíritu, que tiene la posibilidad de trascender. Y en ese sentido, sin duda que la estructura genera todo un espacio de posibilidad, pero como todo es luz y sombra, la estructura también a veces genera un espacio de imposibilidad. Nuestro cerebro tiene una estructura que está compuesta por varios elementos, por varios sistemas y subsistemas, y está conformado por varias partes. Nuestro cerebro tiene una parte temporal, una parte frontal, una parte parietal, occipital, el cerebelo, hay algunas glándulas como la glándula pineal, y hay tantas partes que también desconocemos del cerebro, como también su funcionalidad. En el cerebro también están las neuronas, que al juntarse las neuronas, producto de una práctica, producto de un aprendizaje, generan una estructura que se llama red hebbiana. La red hebbiana se genera producto de el constante práctica de una determinada serie de ejercicios o una determinada acción. Y en la medida que esa red hebbiana se va haciendo más fuerte, va pasando a nuestro inconsciente como una competencia ya estructurada y ya mejorada. Entonces, sin duda que hay pequeñas estructuras, como por ejemplo podría ser la red hebbiana, que permite o facilita que nosotros como ser humano tengamos una habilidad concreta, y hay grandes estructuras, como por ejemplo todo el cuerpo humano, que obviamente facilita y propicia que nosotros podamos hacer o ejecutar distintas acciones a lo largo del día. La piel también tiene una estructura. Si nosotros mirásemos o hiciéramos un corte como el expresado acá, podríamos ver que la piel tiene una estructura superficial, tiene una estructura mediana, una estructura profunda, una estructura donde pasan las venas, las arterias, los músculos, los nervios, y todo esto es parte de una estructura mayor que es el cuerpo. Así pues, si la vida tiene una estructura, si nuestro cerebro tiene una estructura, si lo que hay dentro del cerebro posee una estructura, como por ejemplo las redes hebbianas, y la piel tiene una estructura con distintas subestructuras que conforman un gran sistema, yo me hago la siguiente pregunta al finalizar cada uno de los seminarios de Insight. ¿Para qué negamos el uso de la estructura de conversación? Muchos de ustedes han podido vivir que, sin duda que facilita una serie de cosas el uso de la estructura, pero también nosotros nos damos cuenta que al terminar el seminario hay mucha ansiedad por poner en juego esta estructura, y que muchas veces esa ansiedad no nos permite mirar lo que estamos poniendo en juego y lo que estamos poniendo a disposición. Entonces, yo muchas veces soy un poco majadero en decir que en
en la etapa de insight, no es posible hacer otro tipo de pregunta que no sea del tipo ¿qué o para qué? Que nos permita a través de estas preguntas, que son muy amplias, que son muy abiertas, generar la posibilidad de que la persona tome conciencia de que en conjunto podamos llegar a una declaración y que esta declaración sea lo mayor o que posea el mayor impacto para que esta persona en definitiva se pueda movilizar para generar un proceso de aprendizaje, para que ese proceso de aprendizaje sea transformacional y que producto de este logro la persona se pueda entusiasmar, automotivar, acrecentar su nivel de autoestima y por supuesto mejorar su nivel de confianza. No obstante, después de los seminarios de Insight, yo me doy cuenta que muchas personas, quizás y a lo largo de la formación, se van olvidando la estructura. La estructura es fundamental para que podamos contener lo que el cliente va a poner a disposición. Si nosotros no tenemos una vasija, si nosotros no tenemos una forma para poder contener todo lo que el cliente nos dice, lo más probable es que nosotros no podamos generar el proceso de coaching. Por eso es que es tan fundamental tener una estructura de conversación, por eso es que es tan fundamental ceñirse a esta estructura para que podamos generar procesos excelentes y que los resultados para este cliente sean extraordinarios. Pareciera ser entonces que lo simple de una estructura, como una estructura de conversación, no es tan simple y por lo tanto genera una ansiedad y también obviamente genera una serie de obstáculos internos propiamente de cada uno de ustedes para poder aprenderla y practicarla. ¿Qué es finalmente lo complejo? Lo complejo está en aprender esta estructura de conversación, poder practicarla, poder llevarla a cabo, estar consciente de ello y hacerse experto en esta estructura. Hemos dicho en algunos de los seminarios que el coach no es experto en nada. El coach solamente tiene que ser experto en hacer buenas preguntas. Es el área de expertise de un coach, pero también no vamos a poder generar buenas preguntas si esas preguntas no son asertivas, en términos de saber en qué etapa está ese cliente para poder generar las mejores preguntas en el contexto apropiado. Entonces, la invitación siempre es a que ustedes puedan siempre ver las estructuras que hay o los pasos que hay en la estructura de conversación y poner un poco más de conciencia para que podamos estar siempre en una conversación de coaching en un nivel de conciencia superior a lo que está mi coachee. Esa dimensión o ese estado de conciencia superior nos va a permitir siempre vigilarnos, autocontrolarnos y poder finalmente poner en juego esta estructura de conversación. Si nosotros no estamos conscientes de que hay algunos pasos que seguir para poder generar el proceso, lo más probable es que ustedes no puedan generar una buena conversación de coaching y por ende no puedan hacer que su cliente logre el objetivo. ¿Qué nos causa miedo? Tener una estructura. Quizás estar encadenado a algo, como la parábola o el cuento de ese elefante pequeño que está amarrado siempre a unas cadenas y que quiere ir a algún lugar, pero no puede porque la cadena está ahí. Y cuando ese elefante crece, ya es adulto, y le han quitado las cadenas, el elefante se sigue quedando en ese lugar porque se siente preso o se siente de alguna manera esclavo de estas cadenas que alguna vez tuvo.
Quizás una estructura hace con nosotros esto mismo, pero lo hace sí o sí cuando nosotros no estamos conscientes de que esa estructura puede ser de alguna manera manejada y gestionada. Bien, no sé si me escuchan porque alguien ingresó con el mismo usuario y me dejó fuera. Por favor, si alguien me puede decir. Sí, te escuchamos. Ok, alguien ingresó con el mismo usuario y me dejó fuera de la conversación. Bueno, ¿hasta dónde quedaron? Si alguien me puede advertir, por favor. Pero nunca se te dejó de escuchar, José. ¿Cómo, perdón? Nunca se te dejó de escuchar, o sea, terminaste bien con el tema del elefante y la cadena. Ok, fantástico, gracias. Bien, vamos a dejarlos en silencio todos de nuevo. Bueno, quizás una estructura hace que nosotros pensemos que somos esclavos o estamos condenados a esta estructura. Y esa puede ser una de las razones por la cual nosotros nos hemos dado cuenta que los coaches que se están formando y que se plantean la posibilidad de generar conversaciones de coaching, no utilizan la estructura como debe ser utilizada. Esa puede ser una de las razones. Otra de las razones podría ser que por miedo a ver las posibilidades que hay detrás de las estructuras, no pongamos a disposición esta estructura. En el sentido que si nos vemos esclavizados, condenados o presos de esta estructura, quizás nuestro paradigma de vivir siempre en distintas estructuras no nos deja ver más allá de la misma. No obstante, sabemos que si nos hacemos expertos en el uso de esta estructura, podemos generar un cambio, podemos generar conversaciones súper movilizadoras, incluso después de la segunda o tercera pregunta. Al hacernos expertos en el uso de la estructura, generamos un nuevo campo de posibilidad. No nos quedamos atados o no nos quedamos esclavizados frente a esta estructura. La estructura es un medio para, no es el fin. Y por lo tanto debemos estar conscientes de que al hacernos expertos en esta estructura, vamos a poder generar mejores conversaciones. Ya lo decía antes que una estructura es como una vasija. Sin embargo, el desafío es entrar a esta sesión con una vasija totalmente vacía. Si nosotros generamos conversaciones de coaching y entramos con nuestra mente llena de cosas, lo más probable es que no podamos tener una sintonía con mi cliente y no podamos, por lo tanto, generar el proceso que esa persona necesita. Y en ese sentido, esa persona se va a ver conversando y quizás pueda tener el mismo nivel de conciencia que nosotros y hacernos la invitación de entrar en su laberinto. Y ya hemos conversado acerca de esto, que entrar en el laberinto del coaching es, obviamente, auto-boicotearnos en nuestro proceso y perder el poder que significa que el proceso sea nuestro. Y por lo tanto, no vamos a poder generar un proceso de coaching. La invitación siempre es tener la mente lo más vacía posible para que podamos comprender, para que podamos observar, para que podamos procesar en el presente, para que podamos clarificar en la misma sesión. Esto tiene que ser en el mismo momento. No podemos, pese a que es posible, digamos, clarificar o expresar en las sesiones subsiguientes, no podemos quedarnos impávidos frente a lo que la persona nos está comentando. Debemos generar una simbiosis, es decir, cuando la persona nos dice algo, nosotros inmediatamente podemos ser espejo, o podemos parafrasearlo, o podemos generar
otras técnicas para que esa persona se sienta escuchado, se sienta comprendido, se sienta contenido. Sin embargo, si nosotros entramos a la sesión con una vasija llena, la probabilidad y la posibilidad de que podamos hacer esto ya se va agotando. Son muy buenos los ejercicios de meditación, son muy buenos los ejercicios de respiración, son muy buenas las técnicas de mindfulness antes de entrar a la sesión, porque claramente con estos ejercicios nos van a ayudar a tener una estructura vacía que tiene que ser llenada con la que esa persona nos va a decir. Como la película El último samurái, cuando Tom Cruise insistía, digamos, en darle palo a este maestro samurái, y se acerca uno de los samuráis más pequeños, le dice, no mente. No mente en el sentido de que no tenemos que estar con nuestra mente llena de cosas para que podamos fluir. Entrar con la mente vacía, entrar predispuestos a estar ahí para mi cliente, para usar una estructura de conversación que va a ser parte del proceso mismo, significa poder fluir en esta conversación, en una dimensión de conciencia superior, que finalmente te lo da la experticia en el uso de la estructura. Conversar sin estructura, sin duda que permite una mayor libertad. Sin embargo, no utilizar nunca la estructura significa entrar en el laberinto del coachee, significa fundirse en la dispersión del cliente y significa, por lo tanto, no tener un proceso de coaching. Utilizar la estructura de conversación es para poder dar el soporte real, tangible y concreto que tu cliente necesita, pero también situarse dentro de un mapa conceptual que te permita como coach entender por qué etapa está pasando tu cliente en ese minuto de la conversación. Si hay una toma de conciencia, perfecto, ayudémoslo a declarar, ayudémoslo a que se plantee un objetivo, y así entonces podamos indagar en los hechos concretos, podamos también indagar en la emoción, siempre y cuando tengamos una relación de confianza estrecha, y que podamos finalmente co-ayudarnos o co-crear un plan de acción que permita a esa persona lograr lo que ha trazado en el menor tiempo posible. Hazte experto en la estructura de conversación para luego fluir en ella. Esa es la invitación que se deja subyacente del seminario de Insight. No dejen de practicar la estructura. Al contrario, cuando ustedes ya estén en el seminario 2, ya aprendiendo cosas de PNL o cosas de la ontología del lenguaje, o cuando estén en el seminario 3, ya incorporando cosas de coaching ejecutivo, coaching organizacional, no dejen de lado la estructura. La estructura de conversación es lo que le da el soporte, es lo que le da la sustancia al proceso. Hazte experto en esta estructura y verás cómo después vas a fluir en ella y vas a poder generar con una simbiosis tan extraordinaria, con pocas preguntas, un proceso de toma de conciencia profunda o quizás un quiebre. Para repasar un poco esquemáticamente lo que es una estructura o nuestra estructura de conversación. Para que puedas hacer simple, debes primero ser experto en lo complejo. No hay marinero experto que no haya transitado, no haya navegado por una tormenta. Debemos ser capaces de ser expertos en la estructura de conversación. Y la estructura de conversación esquemáticamente es muy simple, pero practicarla y estar en el nivel de conciencia apropiado para poder saber y entender, digamos, en qué parte de la conversación estamos, es lo complejo. Entonces,
Vincúlate en las primeras sesiones con tu cliente, haz rapport, haz despejo. Si la persona se cruza de piernas, bueno, disimuladamente crúzate de piernas. Si la persona se abre, trata de entrar en ese espacio para poder generar mayor confianza. Vincularse, hacer rapport y generar confianza en las primeras sesiones es vital para que ustedes puedan no solamente hacer que esa persona tome conciencia, sino que además tome conciencia profundamente de aquellas cosas que son de impacto para él. Haz muchas preguntas abiertas, de manera de que esto se genere una especie de embudo. La mayor cantidad de información posible que tu cliente te pueda otorgar en las sesiones es fundamental para que ustedes puedan tener un proceso con resultados extraordinarios. Si esa persona, si tu cliente no te ofrece la información que está procesando, lo más probable es que ustedes no tengan el insumo necesario para poder hacer lo que llamamos preguntas poderosas. Si tu cliente no es generoso, tal vez no ha generado el suficiente vínculo o no ha generado la confianza que el proceso necesita. Por lo tanto, siempre debemos estar en un nivel de conciencia superior, no solamente para ver en qué etapa del proceso estamos, sino también para saber e instruir y percibir lo que ese cliente está tratando de entregarte. Si vemos confianza y podemos profundizar en la emoción, fantástico. Trata de hacer las preguntas más apropiadas, asertivamente, y si tú ves que no hay la suficiente confianza, trata de meter de nuevo las preguntas en el embudo, de manera que este cliente pueda entregarte mayor insumo que te permita una sesión mucho más nutritiva para él. Haz muchas preguntas abiertas a medida que se vaya encauzando una toma de conciencia a través de la gestualidad, a través de las microexpresiones, la postura corporal. Trata de cerrar las preguntas con la posibilidad de fragmentar, con la posibilidad de clarificar, utilizando métricas. Trata de entender si el cliente, cómo lo está evaluando en ese minuto o cuánto le falta en términos de números para poder concretar o llegar al objetivo que él se está trazando. Si ya ves que está en insight, invítalo a declarar, que se haga partícipe de su proceso, que se haga cargo de lo que está sucediendo, que en definitiva se arme con las mejores fortalezas para hacer frente a lo que la persona está visualizando. Y acá obviamente traemos lo que trae el modelo Grow, en términos de que hay que generar un objetivo y que esa persona debe tener la voluntad para poder trabajar sobre ese objetivo. Si hay toma de conciencia y por lo tanto hay insight, hay una declaración, hay un objetivo concreto que es real y que es plausible poder llegar a través de un plan de acción, esto haciendo claramente alusión a que si el cliente te dice que quiere ir a la luna, bueno, está difícil, pero si el cliente te dice, bueno, quiero mejorar mis relaciones a través de la comunicación, es mucho más asequible eso que obviamente ir a la luna. Entonces, empieza a indagar en los hechos concretos que conforman este contexto para poder establecer si existe algún hecho concreto dentro de su vida que le genera algo en torno a esta toma de conciencia para poder formular rápidamente un plan de acción, o bien, si es que esta toma de conciencia se vincula con alguna emoción o con algún estado de ánimo concreto para poder finalmente generar un proceso mucho más robusto. Nunca dejes de indagar. Y en esta etapa es fundamental estar muy, muy consciente, porque claramente si ustedes son empáticos en el otro, se pueden llegar a fundir en la emoción del otro, y ahí sí que sería caótico, porque salir de una emoción compleja, de un tono emocional
fuerte, si tu coachee está en esa y tú también lo estás, va a ser muy difícil poder salir de ahí. Bien, entonces debemos estar en un plano de conciencia diferente, superior, para poder administrar el insumo que este cliente les pueda dar. Finalmente, co-crea y colabora en la creación de opciones, en la creación del plan de acción. Si tienen la posibilidad de anotar las cosas que va a hacer este cliente, y cómo las va a hacer, y quién le puede ayudar, y cuándo lo va a hacer, y cómo las va a evaluar, sin duda que va a ser mucho más potente que ese plan de acción quede en el aire. Porque si queda en el aire, en el ámbito de las buenas intenciones, solamente va a ser eso. Y solamente a la próxima sesión va a quedar en una bonita intención, en una bonita palabra, pero va a ser cero acción, va a ser cero posibilidad de alcanzar esa meta, ese objetivo, y sin duda que de a poco andar en el proceso, su cliente va a decir que el coach es malo, que el coach no hizo lo que tenía que hacer, y por lo tanto va a desprestigiar la profesión, y también, obviamente, se va a desencantar de las posibilidades y el ámbito de oportunidades que ofrece el coaching. En simple, en la estructura que nosotros hemos propuesto el fin de semana, en simple es revisar constantemente en qué consiste la estructura. En simple es estar consciente. Pero para que todo eso se pueda dar, claro, tienen que generar mucha práctica, idealmente todos los días, para saber qué produce la puesta en juego de esta estructura de conversación en las personas, en lo cotidiano. En la medida que ustedes más hagan eso, más se van a ir dando cuenta de que se van haciendo expertos en la estructura de conversación, y en cualquier minuto, en cualquier conversación y con cualquier persona pueden poner a disposición esta estructura. No necesariamente en una sesión de coaching. Muchas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes nuevamente. Ya vamos a abrir los micrófonos para recaudar dudas, preguntas y compartir algunos minutos antes de cerrar este webinar. Bien, abierto los micrófonos para quien quiera conversar. Nina. Helen, dime. Aló. Nina. Sí. Ya lo acabo de ver, está en rayos X. ¿El DNI nada no lo encuentras? Ya, te voy a preguntar el texto, ¿ya? Te llamo. ¿Ya? Bien, he habilitado todos los micrófonos. ¿Quién desea, por favor? ¿No quiere hablar? Sí, no encuentran el DNI, pero están que revuelven la casa. Chao, hasta mañana. Nadie quiere hablar. Entonces, bueno, desde Santiago de Chile, un gran abrazo para cada uno de ustedes. Ha sido un placer estar hoy con ustedes, al menos de manera virtual. Y nada más que contarles, como voy decidiendo, a menos de que alguien quiera hablar. Juan. Sí. Juan. Sí. ¿Quién es? ¿De dónde? Marcelo, Juan, Marcelo, desde Buenos Aires. Pregunta. En base a la experiencia, ¿hay consecuencia lógica que haya que evitar definitivamente, más allá de todo el campo del que significa nadar y demás? ¿Hay algún punto, hay algún límite que haya que evitar concretamente en la estructura en base a la experiencia, ¿no? Ok, yo creo que el único límite... Puedes apagar todos los micrófonos. No hay confianza.
Ya, voy a silenciar y en la medida que alguien tenga una pregunta, levanta la mano, yo concedo el micrófono y vamos trabajando de esa manera algunos minutos. La pregunta puntualmente que habla Marcelo, y él me puede corregir en el chat, si es que así él lo quiere, es si existe algún límite para la indagación. Yo creo y siento, de acuerdo a la experiencia, que el único límite te lo pone la confianza. En la medida que no existe confianza con tu cliente, vas a encontrar muchas barreras, muchos obstáculos para poder indagar. No obstante, si tú logras tener la sintonía y logras profundizar sesión a sesión, conversación tras conversación, la confianza con tu cliente, no hay límite. No sé si con esto respondo, tú me dices por el chat, por favor. A ver, déjame buscarte porque estaba hablando pero no te escucho. Marcelo. Sí. Marcelo, ya, te he activado. Muchas gracias. No, concretamente es, muchas veces son temas emocionales que son de índole definitivamente puntuales, muy personales, y profundizar de entrada en una suposición en esa indagatoria podría dejarme de lado en la confianza, ¿verdad? Que es algo que también lo estábamos charlando en la mentoría con Leo, de hasta dónde uno se puede vincular demasiado cuando se produce ese insight. Y de alguna forma, por ahí la experiencia permite demostrar una cierta estructura que te vaya llevando en la forma de construir la conversación para que, no sé, a través de un escenario clave de ir pisando las determinadas baldosas, que obviamente lo da la práctica, pero por ahí en la práctica ya saben que por este camino no hay que meterse de entrada o no hay que avanzar de entrada porque la persona definitivamente se va a tirar o se va a bloquear o se va a proteger y no va a quedar. Bueno, sin duda que no hay recetas para esto, ¿bien? Claro. Eso es lo primero. Lo segundo, tal como tú has mencionado, esto requiere mucha práctica. Por lo tanto, vamos a encontrar más o menos obstáculos en el uso de la indagación en la medida que tú tengas más práctica. ¿Bien? Entonces, pero yo creo que si tú logras tener una buena sintonía y una buena relación de confianza con tu cliente, no hay límites y no hay obstáculos posibles para que se pueda dar una indagación mucho más profunda. ¿Bien? El único límite finalmente vas a ser tú mismo, que quizás vas a tener un poco más de temor o un poco menos de temor en hacer una pregunta, o bien meterse en ese recoveco que te puede estar abriendo tu cliente. Sin embargo, eso se solventa con práctica. Para mí hay dos cosas, por ahí una no sé cómo la manejás vos, que es el tema del vocabulario y del lenguaje, obviamente que se produce la conversación para poder tratar de hablar el mismo idioma, vamos a ponerlo así, o en el mismo plano, entendiendo que la gente no toda viene con la misma sintonía de formación en la vida. Y el otro tema es, ¿a qué le llamas el tema de la métrica, concretamente? Ok, la métrica es una forma de hacer una pregunta cerrada y tiene que ver con poner una nota o evaluar o poner en un mapa, digamos, lo que está pasando con el coaching. Por ejemplo, yo muchas veces en el seminario dije, bueno, ¿qué tan bueno es esto para ti? De 1 a 5, siendo 1 muy malo, 5 muy bueno. Esa es una métrica. Ajá, perfecto. ¿Bien? Perfecto, perfecto. Gracias. Voy a contestar algunas preguntas que vienen del chat. Mira, por ejemplo, Roxana Canales, de Lima, imagino yo, pregunta, ¿cuál es la estructura de conversación? Bueno, la estructura de conversación es todo lo que trabajamos en el seminario 1 conmigo. Es llegar al insight, es indagar en los hechos concretos, indagar en la carga emocional, indagar y colaborar con el coachee en la co-creación de un plan de acción. Esa es la estructura de conversación, es
fue todo lo realizado y todo lo trabajado ese fin de semana conmigo. Bien, si tienen más dudas sobre eso, bueno, hay algunas lecciones que están colgadas en la plataforma eLearning que hablan acerca de, no toda la estructura, pero sí cada paso de la estructura, ¿bien? Y adicionalmente, para las nuevas formaciones, está esta tarjeta plastificada donde ustedes tienen la estructura, donde pueden finalmente ver qué es lo que es y qué tipo de preguntas se puede hacer en cada etapa. Fernando Calvo nos dice desde Lima, ¿en cuánto tiempo más o menos debemos lograr que el coachee defina su meta? Bueno, en esto no hay recetas, lo único que te va a permitir tener una meta antes o después es la práctica. No obstante, cuando tú ya eres más o menos experto en el uso de la estructura de conversación, tú podrías tener en la misma primera sesión una meta, aunque sea de poco alcance o de bajo impacto. Sin embargo, si eso ocurre, te va a permitir ir profundizando en el resto de las sesiones que tú has acordado con tu coachee. En la medida que tengas más práctica, eso se va a acelerar, pudiendo provocar tomas de conciencia profunda, digamos, en las primeras preguntas, digamos, que tú hagas, o en la primera media hora. Bien. Ahora, en cuanto a sesiones, sin duda que cuando uno es más novato, yo te diría que en las primeras 1500 sesiones, en las primeras 4 o 5 sesiones te va a costar un poco quizás tener una métrica tan de impacto o de buen alcance, digamos. Bien. María Ángel Araujo de Montevideo nos dice, yo quisiera saber si en algún momento nos vas a guiar sobre las preguntas. ¿Tienen en cuenta el metamodelo del lenguaje? Bueno, María Ángel, acá hay varios modelos, metamodelos o metodologías que se pueden utilizar. Bien, si bien es cierto, tú puedes crear o puedes tener una ayuda o una guía en cuanto a qué tipo de preguntas tú debes hacer, lo más importante es que tú misma te puedas ir dando cuenta de cuáles son las preguntas que para ti son más significativas y de cómo tú utilizas y matizas esas preguntas. Un metamodelo, como tú bien dices, o un guión de preguntas es bueno para iniciar. No obstante, es muy malo si tú quieres fluir. ¿Bien? Para llegar a fluir, tienes que hacerte experto, digamos, en el uso de la estructura de conversación. Es lo único que te va a permitir fluir después haciendo cualquier tipo de preguntas. Sin embargo, como bien te digo, tener una ayuda al principio nunca es malo. En la plataforma me parece que también está colgada, digamos, en alguna de las lecciones, un paper que habla de las 80 preguntas poderosas separadas por distintos temas. Por lo tanto, eso de alguna manera te podría ayudar al inicio. Bien, J. Baldoceda, que no recuerdo quién es, y ni de dónde es, no obstante dice, ¿se debe lograr que el cliente declare en cada sesión? ¿En cada declaración debe construirse un plan de acción? Bien. Tampoco hay recetas para esto. Cada persona es diferente, por lo tanto no podemos tener un recetario o un manual de tips para esto. Si el cliente logra tener una toma de conciencia en cada sesión, fantástico. No obstante, si eso ocurre muy seguido, quizás habría que revisar cómo nosotros estamos generando la estructura de conversación, porque quizás estamos haciendo que el cliente vaya muy por la superficie. Quizás habría que revisar cómo estamos de confianza con esta persona y qué tipo de sintonía podemos lograr o impactar con esa persona. Porque quizás la poca confianza lleve a esa persona a generar toma de conciencia muy superficial y no poder ahondar, digamos, en algo de mayor impacto. Bien, ahora,
Si hay una toma de conciencia todas las sesiones, arma un plan de acción para cada toma de conciencia, o trata de vincular las distintas tomas de conciencia para ver si hay un punto central, un punto que de alguna forma conecte cada una de estas tomas de conciencia. Es lo que yo te podría decir. Sofía Bravo nos dice, al decir usar métricas, entiendo que ser una meta SMART, ¿cierto? Puede ser, pero cuando yo hablo de utilizar métricas, tiene que ver con la pregunta cerrada. Bien, utilizar métrica es una pregunta cerrada para permitir que el coachee se ponga en un mapa y que a través de ese mapa tú puedas entender junto con él qué tan lejos o qué tan cerca se encuentra de su objetivo. Básicamente es eso. Bueno, Sebastián Ferral, si la memoria no me falla, de Buenos Aires. ¿De qué diferencia nos tenemos que manejar, ya sea que encontremos hechos concretos o carga emocional? ¿De qué diferencia nos tenemos que manejar, ya sea que encontremos hechos concretos o carga emocional? Ok. Si nosotros vemos que en algún hecho concreto, una persona, una situación, alguna instancia en nuestra vida, tiene sintonía con esta toma de conciencia que esta persona ha declarado, la solución es muy fácil. Basta con hacer un plan de acción y generar, digamos, unas tareas, unas actividades que esa persona pueda hacer para poder, en definitiva, llegar al objetivo. No obstante, si además hay carga emocional entre medio, es decir, nosotros podríamos detectar que esta persona se resiente o se resigna frente a un hecho en particular, gatillando un estado de ánimo en particular, o bien que venga muy a menudo una emoción que es particularmente a través de ciertos hechos que esa persona pueda tener, lo más probable es que a través de la emoción podamos generar un proceso de mucho más contundencia que simplemente hacer una cosa en función de lograr un objetivo. Es la emoción el motor del ser humano, por lo tanto, debemos ser capaces de tener la confianza suficiente con nuestro cliente para poder indagar de manera profunda en aquellos estados emocionales y aquellas emociones que se gatillan de acuerdo a una determinada situación. Por lo tanto, lo más recomendable es vigilar qué tanta confianza tenemos con nuestro cliente para poder profundizar en la emoción. Es la oportunidad que tú tienes de tener un proceso transformacional. Es la oportunidad que tú tienes como coach de hacerte dueño de un proceso que sea totalmente movilizador. Bueno, Gerardo Gómez dice, ¿me permitís un segundo? Sí, te permito un segundo. Si quieres, habilita tu micrófono, por favor. Buenas noches, Juan Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. No, simplemente quería ponerme a disposición y creo que mis demás compañeros también, yo soy de Montevideo, ya pasamos esta primera fase, esta primera instancia de proceso. Y nada, todos los que están arrancando este proceso, que tengan alguna duda o quieran que sientan que somos útiles para ayudarlos en algo, no tengan ninguna culpa de buscarnos en Facebook o contactarnos con nosotros, que en lo que podamos ayudarlos, a las órdenes. Fantástico, Gerardo, muchas gracias. Por favor. Bien, Sofía Bravo dice, ok, Juan Manuel. J. Baldoceda dice, gracias Juan Manuel, soy Jessica de Lima. Hola Jessica. Ana María Caballera, muchas gracias Gerardo. Gracias Gerardo, dice Sofía. Y bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por el espacio, por la oportunidad de aprendizaje que se puedan generar a partir de estos webinars. Y bueno, estamos a disposición en la medida que el tiempo y el internet lo permita. Un abrazo gigante a cada uno de ustedes de Chile. Nos vemos en otra oportunidad.
Gracias por la participación. Eso